Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente, el programa líder de... Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo compartir una emisión de Frente a Frente. Y hoy para abordar un tema que por diversas razones lo hemos venido posponiendo. No porque carezca de importancia, sí es sumamente importante. Pero Honduras es un país que casi todo es prioridad. Y nos mantenemos nosotros pendientes del abordaje de toda esa problemática en lo político, en lo social, en lo económico, y así algunos temas que sí son importantes, pero van siendo desplazados por la naturaleza de otros que aglutinan la inquietud, el rechazo de las masas, la inconformidad de la población, problemas puntuales que relegan otros temas. Y yo admito que a pesar de su importancia, como que lo habíamos dejado o pospuesto. Ahora digo que cometimos un error. Pero bien, es que entre tantos problemas y todos prioritarios, hay veces que uno falla a la hora de seleccionar los temas. Y son los problemas psicológicos que quedan en la gente que padece de la COVID-19. Miren ayer lo que ocurrió en el Seguro Social, una señora que quiso lanzarse del 6º piso. Y así nosotros conocemos casos de problemas psicológicos enormes que quedan en la gente. Amigos, compañeros que padecieron la enfermedad, que me dicen, mira, yo no quería que amaneciera, yo no quería ver el sol, yo no quería ver la cama, a mí que tanto me gusta el fútbol, yo no quería ver ni un segundo de fútbol, ni de ninguna otra disciplina deportiva, con deseos de llorar, sin alegría, perdí la felicidad. Y miren que eso le ocurre a muchas, pero muchas personas. Y entonces hoy hemos invitado a un grupo de psicólogos y psiquiatras para que nos ayuden a entender esas secuelas de la COVID-19 y desde esta trinchera contribuyan con la gente que está padeciendo esos problemas, porque ya son más de 300,000 los contagiados en Honduras por la COVID-19 y ya se imaginan cuánta gente sigue padeciendo estos problemas psicológicos. Para abordar el tema hoy, el psicólogo clínico y terapeuta familiar, don Rafael Mejía, quien lo tenemos aquí. Bienvenido, don Rafael. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Gravy Jackson, médico psiquiatra, también aquí con nosotros. Buenos días. Bienvenida, mucho gusto. Buenos días a la audiencia. El psiquiatra Mario Aguilar ya ha estado en el pasado con nosotros en el programa, así que la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Y estamos a la espera, viene en camino ya la máster en Psicología Clínica, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Patricia Mackey. Así que estamos ya preparados para iniciar el tema, debatirlo, ayudarle a usted, que seguramente está llamando a su esposa. Mira lo que van a abordar hoy, mi problema, o a la inversa, ¿verdad? La esposa que está llamando al esposo, mira lo que hemos hablado, van a tocar este tema. Ya ves que yo tenía razón, porque de repente alguna gente no sabe de los trastornos post-COVID-19, no lo sabe, y qué bien que hoy lo van a descubrir y van a tratar de ver el problema de otra forma de cómo lo han estado tratando. Así que me esperan solo unos minutitos, vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida aquí los psicólogos y psiquiatras Rafael Mejía, Gravy Jackson, Mario Aguilar y Patricia Mackey. Por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com y estos son titulares y nuestras portadas esta mañana en tunota.com. Estamos resolviendo aquí un problemita técnico.
Y aquí lo tenemos. Bueno, ahora mismo aparece en nuestra portada y ustedes lo van a ver. Infiltración de pandillas en instituciones del Estado ha pasado desapercibido, según analistas. El desalojo en Guampurcirpi fue legal, según autoridades. Ley de modernización de la ANE no privatizará las represas hidroeléctricas, según expertos. Grace es la tormenta que debemos seguir, porque está dejando fuertes lluvias en Haití y Fred se debilita en la Florida. Estados Unidos anuncia $500 millones en ayuda para los refugiados en Afganistán. Así ha sido la secuencia de los acontecimientos en Afganistán, locura total en el aeropuerto, y los hospitales de Haití se saturan mientras aumentan las víctimas tras el sismo. Estas y otras noticias puede ampliarlas ingresando a tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, cajero ATM, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, a las 7:30 van a repetir la cadena de anoche. Así que vamos a aprovechar estos 10 minutos. Ya tenemos aquí también a la psicóloga Patricia Mackey, que va a compartir con el resto de panelistas. Pero aquí la doctora Gravy Jackson me ha dicho una palabrita clave. 2 fueron, o cuatro. No hay que sentir vergüenza. No hay que sentir vergüenza para aquellos que padecen de estos trastornos psicológicos después de haber tenido la COVID. No hay que sentir vergüenza, es lo más natural. Y por eso hoy queremos humanizar este tema y ayudarle a miles de hondureños que la están pasando mal. La familia cree, ya se recuperó, gracias a Dios, ya volvió al trabajo, los compañeros, ya está bien. Y no saben los problemas emocionales que esas personas atraviesan. Y yo por eso quiero agradecerle a César Quintanilla, que no siente vergüenza porque sí lo sabíamos sus compañeros, todos los efectos post-COVID de César, pero ahora mismo que le hice la solicitud, César, tal como me lo dijo la doctora, hay que naturalizar este problema, hay que hacer que la gente no sienta vergüenza de ello, y tú nos puedes ayudar. No, mire, me dice, entiéndame, me va a hacer llorar, dice, si me acuerdo de todo lo que pasé. Miren hasta dónde hay secuelas después de la COVID. César, te agradezco, gracias. Fue tremendo, ¿no? Volver a recuperar el ánimo para retornar a trabajar inclusive. Sí, la verdad es que yo estaba como sumido en un hoyo. Solo era feliz en mi dormitorio, solo, sin ver televisión, sin absolutamente nada. Y yo mismo reaccioné, yo digo, necesito regresar al trabajo, ya la relación con mis compañeros me va a ayudar, y así lo hice. Pero cuando yo vine acá, sentí todo lo contrario. Yo les hablaba a ustedes, pero miraba el momento de irme. No quería realmente hablar y volví a mi dormitorio. Solo ahí era feliz. Entonces, quise enfrentar el problema porque ya había tenido, yo mismo pasaba diciéndole a mi madre, usted tiene que ir al psiquiatra. Y ella era de las personas que pensaba que el psiquiatra solo es para locos, pero ella por otras enfermedades, ¿verdad? Sí. Entonces yo dije, bueno, yo creo que es momento de buscar un psiquiatra porque yo siento que solo no puedo. Yo creía que uno era cuestión de ser fuerte mentalmente y decir sí puedo, pero llegó un momento en que yo dije, solo no puedo. Y debo buscar un psiquiatra. Y costó encontrar un psiquiatra porque hay tanta gente con los mismos problemas y una vez lo encontré, ese día salí desahogado después de hablar con el psiquiatra y bueno, él me dijo definitivamente que tengo que medicarlo. Entonces, ahora me río porque algún medicamento da mucha risa, ¿verdad? Entonces, hay veces que yo digo, bueno, ¿y de qué me estoy riendo? Te relaja. Sin sentido. Y otro que es para conciliar el sueño, porque el otro problema también es que le quita el sueño
el tema post-COVID deja esa secuela de quitar absolutamente el sueño y uno está despierto durante la noche y con este trabajo que hay que estar muy temprano, ya se imagina todo el día andar como sonámbulo. Entonces, sí ha sido una experiencia que es bueno compartirla. Ahora que usted me lo pidió, yo lo dudaba, pero entiendo que sí es bueno compartirla para que la gente entienda que a todos nos está pasando, a todos los que hemos tenido, ¿verdad?, contagio de COVID, y que es normal, es algo propio de la enfermedad y que hay que enfrentarlo. Porque yo tuve esa valentía de enfrentarlo, porque si no todavía estuviera, o no sé en qué condición estuviese yo, si no hubiera buscado la asistencia profesional. ¿Querías estar aislado hasta de tu propia familia? Completamente aislado. Me molestaba que me preguntaran cómo estaba. Solo fingía cuando me llamaba mi madre para decirle que estaba bien, y fingía la voz que estaba bien. Entonces ella me decía, usted todavía no está bien. Yo le escucho la voz, no, es que estoy acostado boca arriba, y le inventaba un montón de cosas. Pero estaba depresivo. Es más, me ponía esta música de esa de escuchar ríos y relajante para querer dormir en el día, porque no podía dormir en la noche y no podía. Entonces, gracias a Dios, pude buscar esa asistencia profesional y ahora, pues no me he normalizado totalmente, pero ya estoy muy cerca de normalizarme. Hay días buenos, días malos, días buenos, días malos, pero me dice el doctor, con paciencia, César, con paciencia, y ya pronto ya va a estar fuera. Y siempre con los medicamentos por mientras... Sí, siempre con los medicamentos. A propósito, antier, por ejemplo, olvidé los del mediodía y en la noche que me acordé me los tomé todos de una vez, entonces no pude dormir porque era una contrariedad entre el que me tenía que dar actividad y el que me tenía que dar sueño. Entonces estaba como sedado y el cerebro trabajando. ¿Y qué era el transcurrir de tu vida cuando estabas en ese hoyo que tú mismo nos describes? Desasosiego, falta de paz, intranquilidad, desánimo. ¿Qué pasaba por tu cerebro? Sí, eran diferentes circunstancias. Era eso, un desánimo total. A mí me gusta leer mucho y de hecho tengo bastante material rico en el tema de cambio climático y no llegaba ni al segundo párrafo cuando me perdía completamente. Entonces ¿Y te desanimaba? ¿Ya no quería seguir leyendo? No, era que perdía la lectura. Entonces decía, no, ¿qué me está pasando? Y volvía a perder la lectura. Y era lo único que a mí me animaba realmente a querer estudiarlo y no podía. Entonces ahí me frustraba. Entonces me decía el doctor, aprovecha a ver televisión ahorita, a ver alguna serie. Es que no, nada. Y lo intentaba y lo apagaba porque nada me hacía feliz. Estaba, como le digo, así, como sumiéndome en un hoyo, y yo decía, qué raro, parecía una pesadilla. Imagina. Todos los días sin sentido. ¿Y a vos qué te gusta, por ejemplo, tanto el fútbol y los deportes? El fútbol, porque es parte de tu trabajo en Televicentro. Ni fútbol ni nada, y que habían partidos claves de Champions y todo eso. Exactamente, estaba la Eurocopa, y a mí me llegó, enviaron a un sobrino quizás para que me animara, y me dice, tío, juega su selección Alemania. Bola, eres Alemania, no quiero ver nada de Alemania. Y entonces ahí sentí yo, pucha, nada me llama la atención. Fíjese que lo único que me alegraba era estar con mi perro, Gladiador, que eso se lo dije al psiquiatra. Era mi única alegría. De hecho, él me acompañó en toda la enfermedad y gracias a Dios no se contagió, porque en las mascotas se contagian, pero él no. Y esa era mi única alegría. Él siempre estaba ahí, lo metí a mi dormitorio y ahí estaba él en su colchoncito echado y bien portadito, como entendiendo mi enfermedad. Y yo decía, puch, ¿cómo canalizan ellos las emociones de uno? Claro. Y desde aquí, cuando nos dimos cuenta del problema, hacíamos videos, todo el grupo de TN5 Estelar, bromeando, las bromas que hacemos con César todos los días para tratar de animarlo. Por lo menos 2, 3 videos. Vaya, levántese, hombre, despiértese, ánimo. La manera como nosotros desde acá lo estimulábamos a César para que superara un problema que, bueno, miren, solo se supera con la ayuda de un profesional de la psicología, de la psiquiatría y con medicamentos. César, te agradezco mucho. A la orden. Te agradezco mucho. Mira que me hubiera gustado hablar más contigo, pero ya la nueva modalidad en el país es que el presidente Hernández acostumbra a encadenarnos, a someternos con las cadenas todos los días. O sea que, ni modo, vamos a la cadena.
Bueno, pues estamos hoy analizando este tema que ven en pantalla, derivaciones psicopatológicas de la COVID-19. Derivaciones psicopatológicas de la COVID-19. Yo ya lo sabía, no se imaginan cuántos mensajitos. Renato dice, yo tuve lo mismo de lo que está hablando César. Así es la gente. Yo tuve lo mismo de lo que está hablando César. Miren, César lo padeció fuerte. Estábamos preocupados por César. Estábamos preocupados por él. Pues bien, comencemos a tratar este tema. Las derivaciones psicopatológicas de la COVID-19. Los problemas emocionales que nos quedan o le quedan a los que han padecido la COVID. Hoy va a ser un buen día para que usted, si no lo sabía, comience a tratarse y a tratarse bien. Y a la gente que está a su alrededor entienda sus problemas. No, ese es que no quería trabajar vos. No, ese es que no quiere levantarse vos. Así quedan en alguna familia. No, quedan problemas serios. Comencemos con las valoraciones así breves de los 4 panelistas esta mañana y luego vamos a profundizar. Iniciamos con el psicólogo clínico y terapeuta familiar Rafael Mejía. Bueno, Renato y compañeros, aquí nos toca a todos reflexionar, sí, ¿verdad?, sobre la importancia que debemos de darle en realidad al órgano que yo llamaría principal, ¿verdad? La gente se preocupa del COVID-19, de los pulmones o las vías respiratorias y en realidad también tenemos que saber de que el que también va a tener muchas afecciones va a ser en nuestro cerebro. Y aquí tenemos que priorizar, Renato y pueblo hondureño, donde muchos tenemos que tratar de buscar ese equilibrio tantas veces mencionado, ¿verdad? Ese balance tan esperado para muchos y poco alcanzado para tanto, ¿verdad? Porque el querer tener un buen trabajo, una buena familia, buena salud, un balance en la economía, más bien muchos compatriotas, y no solo en Honduras, sino que compatriotas que están en el mundo, Renato, porque creo que a todos los que estamos aquí nos ha tocado atender compatriotas que están en otras latitudes. Yo jamás pensé que iba a tener pacientes hondureños en Escocia, en España, en Italia, en República Dominicana. Y esto de la telemedicina, que es para muchos algo nuevo, en realidad algunas personas ya hacíamos algunos experimentos en otras plataformas, ¿verdad? Tal vez no tan conocidas como las que existen actualmente, pero el buscar ayuda en la salud mental se vuelve una necesidad y no un lujo. Como lo mencionaba el compañero César Quintanilla, su mamá expresaba de que ella no quería recibir ayuda, ¿verdad?, por el estigma, ¿verdad?, de que el que va al psiquiatra se va a hacer dependiente a las medicinas y que el que va al psicólogo es porque está loco, ¿verdad? Así de sencillamente es el prejuicio que se hace, pero si somos adictos a la taza de café, a leer el periódico, a escuchar la radio cuando uno va manejando, y esos patrones también son enfermizos y también nos laceran la salud mental. No es normal que uno desayune escuchando malas noticias, almuerce escuchando malas noticias y antes de darse el último adiós para ir a dormir y antes de eso ver las malas noticias. Entonces, el tema de la salud mental no es algo que hay que buscarle tanta ciencia, sino que ser un poco más justo, ¿verdad? Entonces, ahí entraría para mí, en esta primera intervención, la palabra asertividad. El tratar de andar bien dormidos, bien comidos y bien queridos, para muchos es algo imposible, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de evitar andar mal dormidos, mal queridos y mal comidos, ¿verdad? Pero eso creo que los colegas y profesionales que estamos aquí de la salud mental nos ha dado una demanda que no estábamos, creo que del todo preparados, porque también hay personas que sí quieren ir a una asistencia presencial y hay otras personas que prefieren la asistencia virtual. Okay. Y no es lo mismo, ¿verdad? Por mucho que queramos, es como que un chef prepare su mejor platillo y solo lo muestra a la cámara, ¿verdad? Se ve rico, no es lo mismo que degustarlo. Claro. Entonces esas son las limitaciones de la parte terapéutica. Y fíjate, Carlos, que no discutimos un aspecto que es fundamental. Estoy viendo la imagen de la persona que ayer supuestamente se quiso lanzar del 6º piso. Ya no pasemos esa imagen. Lo digo en público porque no lo debatimos internamente. Yo me sentiría mal si fuera mi pariente y que me la estuvieran exhibiendo en la televisión. Sí, no. Ya dejemos el caso de ella. Ojalá que ella supere su problema y ojalá que otros en este momento como ella que están internos por la COVID o que ya no tienen la COVID pero están con los problemas psicopatológicos superen este problema. Así que ya no utilicemos más la imagen de la señora. Esto más,
para su familia toda nuestra solidaridad, esperando que muy pronto ella recupere la normalidad. Cuando digo la normalidad, es la estabilidad en todo. Así que ya dejemos esa imagen. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se están presentando en los pacientes post-COVID, doctora? Actualmente, Renato, los que se reportan con mayor frecuencia son problemas de ansiedad, posteriormente depresión, trastorno de estrés postraumático, problemas de sueño, lo que mencionaba anteriormente la doctora McKay, el síndrome de la cabaña. Entonces, las complicaciones del duelo en todos estos individuos, que son múltiples los duelos que están viviendo, incluyendo muertes y pérdidas familiares, y eso no permite desarrollar un ritual. Esas respuestas casi, tan rápidas, no le permiten al individuo tener ese ritual y entonces empiezan a complicarse. Entonces, toda esta situación está deteriorando progresivamente las familias en general, y también entre más se tarde la persona en buscar ayuda, más se va a ir complicando. Si desarrolla un problema, busque ayuda lo más pronto que pueda y tendrá menores dificultades a lo largo del tiempo. No sé si es inherente a todos los que padecieron la COVID estas derivaciones psicopatológicas o solo es en algunas personas, doctor. Una interesante pregunta, Renato. Fíjese que podríamos hablar aquí de que hay situaciones que pueden predisponer. O sea, la comorbilidad implica que estas personas, aparte del COVID, hayan tenido previamente algún cuadro previo de algún trastorno mental, y entonces esto los hace más sensibles y vulnerables. Y también yo quiero hacer mucho énfasis en la parte neurobiológica del asunto, porque como todo problema nos crea una oportunidad. Esta es una crisis mundial que vivimos, pero nos ha mostrado un camino para entender mucho más el funcionamiento de nuestra mente. Hoy sabemos que tenemos que estudiar a nuestros pacientes entendiendo de que hay casos nuevos, como lo mencionaba la doctora McKay. Estamos hablando de personas que se ven afectados en su mente por el virus propio. Estamos hablando de alguien que no había tenido un cuadro previo. Y sabemos hoy, como hablamos y escuchamos a los médicos internistas hablar de la tormenta citoquinas a nivel pulmonar, hoy la neurociencia nos está planteando también la tormenta citoquinas a nivel neuronal. Eso es una cuestión fascinante que nos está haciendo entender cómo se afecta la neurona en sí por varias vías y cómo provoca todo un desencadenamiento de activaciones terminando en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, propiciando una gran liberación de sustancias que generan todos los daños a nivel del sistema de los tejidos nerviosos. Entonces, comprendemos que hay personas que de nuevo van a tener cuadros, y también como los que previamente han estado afectados se agravarán ahora con estas situaciones, y agreguemos los factores del entorno. La cuestión del aislamiento, la cuestión de la presión, de la infodemia, todo esto está generando una tormenta perfecta a nivel social y personal. El doctor mencionó citoquina. Las citoquinas o citocinas. ¿Citocinas o citoquinas? Es lo mismo. Es lo mismo. Las citocinas son pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. Cuando se liberan, le envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla con su función. O sea que el virus está llegando hasta ahí, o llega hasta ahí. Es correcto. Sabemos por dos vías conocidas en este momento. Una sería por la vía de los nervios olfatorios, a través del virus que entra directamente, y otra por la vía hematógena o por la vía sanguínea, que sube a través de la barrera hematoencefálica, cruza la barrera hematoencefálica, y otro es por el sistema nervioso entérico. Nuestro sistema nervioso central tiene un exquisito del sistema nervioso en el aparato digestivo, donde toma nutrientes, pero también toma información, y las neuronas en el sistema nervioso periféricas logran llevar información hasta el cerebro. Es todo un sistema que se activa para poder entrar al cerebro. Pues yo voy a hacer las preguntas de una manera tan popular, porque al principio cuando me decían de los problemas mentales, porque así los describía la gente, emocionales, de los pacientes que habían sobrevivido a la COVID, yo simplemente reaccionaba. No, hombre, es que cualquiera en los primeros meses le dicen sos positivo de COVID, uno solo asociaba la muerte. Al principio así era. Paciente con COVID y a uno como familiar se muere. Entonces yo decía, después de una experiencia de esas, quedan trastornos emocionales,
pero que veo que avanzan los meses, los estudios nos están indicando que las secuelas de ese virus van más allá de las reacciones preliminares que cualquiera de nosotros que no está en el campo y ustedes tenía. Por favor, licenciada Mackay. Bueno, yo ampliaría, por cierto, gracias, porque yo no soy doctora, soy máster en psicología clínica, ¿verdad? Soy psicóloga, y yo ampliaría todavía más estos aspectos químicos. Existe un mecanismo que los seres humanos tenemos para cuando estamos en alarma. Se llama el SAC, el Síndrome de Adaptación General, que fue descrito por Hans Selye. Cuando nosotros vamos a afrontar una alarma que se supone que es momentánea, por ejemplo, descubro que alguien me va a asaltar, entonces toda mi reacción simpática se pone a flor de piel. Y en esta reacción simpática se produce una sustancia que se llama el cortisol, que es de las más perjudiciales en altos niveles cuando las personas están en un estrés. Pero ¿qué ocurre? El ladrón no lo asalta a usted 1 año y medio continuamente, pero el contexto de pandemia se volvió en sí mismo un agente estresor que no le permite a usted llegar a la segunda etapa de sostén y mucho menos a la tercera de agotamiento de este síndrome de adaptación general. Entonces, nuestro organismo, desde antes del 8 de marzo, ¿verdad?, del 2020, se encuentra en una situación de alarma perenne, donde nosotros no llegamos a esta etapa de mantenimiento ni a la otra etapa de agotamiento para que el organismo pueda recuperarse en relajación. Entonces, al alimentarnos las 24 horas del día, que SARS-CoV-2, que COVID-2, se vuelve entonces el fenómeno de la infodemia, que es una de las 4 vertientes de los estudios de la psicología hasta este momento. ¿Qué ocurre? Solo permítame que le explique este concepto a la gente que nos ve, porque de repente no nos va a entender, no nos va a comprender como quisiéramos si no entienden qué significa el término infodemia. Se emplea para referirse a la abundancia de información sobre un tema concreto. El término se deriva de la unión entre la palabra información y la palabra epidemia, infodemia. Y cuando esta información no está sustentada científicamente, cuando se nos dice un montón de cosas que no están comprobadas, y cuando una mira gente, profesionales que le dicen cosas que no están debidamente certificadas, peor todavía. No, si lo dijo el doctor. No, si lo dijo el psicólogo. No, dice la gente, si lo dijo tal persona. Ok, disculpe que la interrumpa, pero para que la gente vaya comprendiendo su explicación. Sí, entonces, ¿qué sucede? Este afán de querer saber se vuelve en un mar de desinformación. ¿Qué está ocurriendo ahorita? ¿Y por qué una causa psicológica tiene un impacto en que no se pueda controlar el contagio? La campaña antivacunas. El mundo no ha vivido la primera campaña antivacunas. Wakefield, de Inglaterra, a principios de los años 90, falsea un estudio y lo publica en la revista Lancet. Y dice que las vacunas son malas y que causan todos los trastornos del neurodesarrollo en los niños. Las madres europeas, alarmadas ante ese estudio, deciden, como por 10 años, no vacunar a los niños. ¿Qué ocurrió en Europa? En muchas décadas vuelve el sarampión, pero se regó por todos esos países a causa de que alguien dijo que no se vacunaran, ¿verdad? Descubren que falseó la investigación, lo sacan al doctor Wakefield de la Real Academia de Medicina del Reino Unido y demuestran el fraude, y aún así no le creían a la Real Academia de Medicina. Estamos en el 2021 y todavía hay gente que, gracias al doctor Wakefield, creen que las vacunas son malas, que las vacunas traen chip, que las vacunas los van a mutar en otra especie. Alguien me llamó, un jovencito adolescente, que lo iban a convertir en reptiliano.
¿verdad? Y entonces se genera una ola de desinformación, porque la infodemia no es solamente cargarse de información correcta del fenómeno, es que te alimentas de todo, incluso de la desinformación. Y ahora vemos y entonces no te vacunas, y al no vacunarte, te contagias. Y viene la otra parte. Si tú estás estresado y estás bajo esta alarma perenne, el sistema inmunológico decae. Esto se llama un principio básico de la psicoinmunología. Al estar estresados tanto tiempo, por más de 1 año y medio, ¿verdad? Comiendo COVID todo el día, que no te permite sostener, agotarte tranquilamente, recuperarte, y para volverte a estresar después por lo menos, ¿qué es lo que está sucediendo? El agotamiento de la relación psíquica con el sistema inmunológico es devastadora, ¿verdad? Es devastadora, caen las defensas. Por eso es que técnicas como los talleres de risoterapia, que incluso se hacen en forma virtual, o técnicas que aumentan los niveles de oxitocina, que no necesariamente son medicamentos, como la terapia de 10 hercios, por ejemplo, potencian esta unión entre la psiquis y el sistema inmunológico. Y entonces nos volvemos más fuertes, más resistentes, nos vacunamos y entonces somos de la población que tenemos menos riesgo de contagiarnos y de poder pasar, porque esto es algo que la población tiene que entender, esta pandemia no va a ser para siempre, se ha prolongado más de lo que el mundo esperaba, y no solo Honduras, el mundo entero esperaba que esta pandemia se acabara en unos 6 meses. Y esto se ha alargado. Y hay que entender que la parte conductual tiene mucha responsabilidad en el cual no hemos podido controlarla. Nuestras conductas. Por ejemplo, un ser humano mentalmente sano, en situaciones como la que estamos viviendo, potencia sus medidas de autocuidado. Cuando usted ve a alguien que dice, yo soy superhumano, a mí no me va a dar nada, yo no me voy a poner la mascarilla, esta persona tiene problemas psicológicos. No es una persona mentalmente sana, la persona psicológicamente sana, ajustada psicológicamente, se cuida, se pone su mascarilla, mire, yo uso gorrita, me cubro manga larga, estoy en un set que está controlado con medidas de seguridad antes de entrar, pero aún así yo me cuido, porque no me quiero contagiar, porque me amo, ¿verdad? Pero una persona que tiene baja autoestima, que tiene conductas autodestructivas, no ahorita en la pandemia, de toda una vida, es la persona que no se va a cuidar. Y entonces esta persona se vuelve un foco de infección para los demás. Y entonces lo psicológico no va solamente en el orden de la patología, ¿verdad?, de la psiquis, sino que lo psicológico también va en las conductas que ayudan a que este problema por fin se controle. Ok, vamos a ver si lo comprendo. Yo digo, si yo lo entiendo, yo estoy seguro que usted lo va a entender. Si yo no lo entiendo, repregunto en función de que lo pueda entender y asumo que lo está entendiendo la población. Podemos ver que el problema de la COVID y sus secuelas se derivan de aspectos externos y también de problemas químicos derivados estrictamente del virus. Endógenos, así es. Ustedes me lo comprendieron, ¿verdad? Totalmente. Es decir, toda esa infodemia, toda esa información, muchas veces información sin debida sustentación, información falsa, nos puede llevar a que, por ejemplo, estamos preocupados, los hondureños debemos estar preocupados, porque según las autoridades, ni las mujeres embarazadas están llegando como se esperaba a vacunarse, ni los jóvenes. Y posiblemente tenga que ver con toda esa información que leen en las redes o esa comunicación verbal que se multiplica. No te vas a convertir en reptil, no te están inyectando un chip, los gringos, o los rusos, o los países que fabrican esas vacunas.
toda esa información exógena, es decir, que ocurre a nuestro alrededor, cala en nosotros y nos afecta psicológicamente. Y el otro problema es el virus como tal, que afecta al organismo, trastorna las células. Yo así lo entiendo y me dicen los médicos, tiene razón, así es. Bueno, y entonces, volvamos de nuevo a la ronda. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Bueno, Renato, yo lo que considero es que tenemos que potenciar los factores de protección. Y los factores de protección pueden ser tan cotidianos como nuestros lugares de desenvolvimiento. La teoría de este psicólogo nacionalizado norteamericano, Kurt Lewin, él hablaba de un concepto que se llaman los espacios vitales. Y espacios vitales son los lugares donde yo desempeño un rol, que a mí me guste y disfrute el estar en mi casa, siendo esposo, padre, hermano, primo, etcétera. Que yo disfrute ir a mi trabajo, ¿verdad? En las instituciones donde todos trabajamos, fuera de las privadas, tenemos instituciones donde laboramos. Que yo disfrute mi rol en la sociedad. Y para eso tenemos, en primer lugar, yo quisiera también solidarizarme con las personas que están padeciendo la pandemia, los que ya están sufriendo la pospandemia y las personas que han sufrido, como mencionaba la doctora, ya duelos interrumpidos, que yo creo que a estas alturas, Renato, todos hemos tenido pérdidas. Así es, correcto. Directas o indirectas, o conocemos a alguien, ¿verdad? Entonces, el ser agradecido con tener la bendición de tener un trabajo, salud y una familia a quien dirigirnos, aunque sea para proteger o aunque sea para pelear y para quejarnos de vez en cuando, tenemos que ser agradecidos, Renato. Imagínense lo que mencionaba el compañero, estar aislado, ya no disfrutar lo que me gustaba, ya no querer hacer lo que disfrutaba hacer. Ese concepto se llama despersonalización. Pierdo la identidad, pierdo las características que me identificaban. Y el hondureño ya por sí, si la parte estatal y el gobierno no está manejando bien el tema de pandemia, porque solo estamos atendiendo el abordaje terciario, Honduras no es un país donde hace abordaje primario o secundario. Nosotros no vamos a ir a tratar el tema, por ejemplo, que se está viendo del suicidio. Usted no tiene que trabajar el suicidio, usted trabaje los trastornos del estado de ánimo. Usted no va a ir a una institución académica a trabajar el bullying, trabaje la adecuada convivencia escolar, ¿verdad? Usted no va a ir a trabajar el embarazo en adolescentes, usted prevenga la educación sexual en infantes y adolescentes. Cosas tan sencillas y prácticas de entender, las personas que deberían de tomar las decisiones muchas veces no tienen la formación y muchas veces no hay una necesidad ni sentida ni percibida. Y ahí hablo de una globalización, ¿verdad? Porque nosotros a veces aprendemos de malos maestros. Tendríamos que rendirle tributo a los políticos cuando en este momento no están tomando las mejores decisiones en cuanto a regentar la pandemia. Entonces nos toca trabajar por nosotros mismos. Si yo soy padre, yo me encargo de la salud en mi familia. Así de sencillo. Y si puedo extenderlo de mi familia nuclear a mi familia extendida, qué bueno. Y si puedo ayudar a mis amigos y a mis vecinos, mucho mejor. Pero si no puedo, no puedo. Y me concentro en cuidar mi núcleo familiar. Si puedo transmitir eso en mi trabajo, pues qué bueno. Y si no puedo, no puedo. O sea, aquí nadie tiene que seguir con esas teorías románticas de ser Robin Hood y MacGyver y no sé cuál otro ser de estos altruistas y prosociales. Sí, es bonito tener altruismo y ser prosocial. Yo soy vicepresidente de la Cruz Roja en la filial de Chamelecón. Pregúntese usted cuántos psicólogos queremos ir a Chamelecón, ¿verdad? Y las reuniones del consejo son los domingos a las 3 de la tarde. Haga la pregunta si quiere qué están haciendo los hondureños a las 3 de la tarde. Entonces, al final, este concepto que a mí me encanta tanto de convicción, la convicción es convertir la fe en una acción. Si hablamos de profesar religiones o la espiritualidad, que es de lo que más hablamos los psicólogos, evidenciémosla en nuestras acciones. Si usted en años 5 meses quería bajar de peso y en un año 5 meses ya no lo hizo, en realidad no quiere bajar de peso. Si usted en un año 5 meses quería mejorar la relación con su cónyuge, con su esposa, y en un año 5 meses no lo hizo, es porque no le interesa mejorar la relación. Si usted en un año 5 meses dijo voy a volver a la universidad aunque sea virtual, si en un año 5 meses no lo hizo es porque no le interesa educarse más. Entonces, por eso vuelvo y retomo la palabra asertividad. Asertividad es hacer lo que en realidad tenemos que hacer, pensar las cosas que nos van a ayudar
y evitar, o sea, crear esta aura, esta sinergia protectora. Ese saludo que tiene el hondureño, ¿cómo estás? Ahí vamos, más o menos, pasando la lluvia, jodido pero contento, contento de estar jodido. Yo a gente así la saludo y no le guardo solo 2 metros de la pandemia, le guardo 8 metros. Para que no lo contagie. Para que no me contagie, hombre. Entonces, al final, la salud mental tiene que ser una necesidad que la gente tiene que percibir y sentir la necesidad de mantener un equilibrio. Así como invertimos en una pantalla plana, en un celular de tecnología inteligente, pues nosotros tenemos que ser inteligentes con las emociones. Pues. Ahí es donde viene aquí el concepto de inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? Saber cómo manejar nuestras emociones. Ya ir a hacerse un examen uno por haberse expuesto para ir a hacer un examen de prevención, un hemograma, o me voy a ir a hacer el hisopado solo para saber cómo estoy, a ver si ya los anticuerpos hicieron su trabajo, ya eso crea una reacción a estrés, o leve o aguda, que es lo que ya estamos nosotros diagnosticando. Pero las personas que ya eran depresivas pasaron a ser depresivos recurrentes o depresión grave. Las personas que ya tenían o teníamos trastorno obsesivo compulsivo en algunas mañitas que teníamos, y ahora la persona padece el trastorno obsesivo compulsivo bien enmarcado o a la obsesividad, que es la parte del pensamiento, lo cognitivo, la idea, la creencia, o la parte de la compulsividad. Entonces, para mí lo que tenemos que hacer es hacer prioridades. Y en las prioridades está salud, familia y el tema de la convivencia, pero con personas positivas y con personas sanas emocionalmente hablando. Bueno, muy bien, interesante, doctor, interesante. Y ahora retomemos el asunto, por ejemplo, de la señora que está interna en la sala COVID del Seguro Social. ¿Me pueden ustedes valorar, sin haberla tratado a ella, sin conocerla, qué pudo haber ocurrido con la señora que se salió de su cuarto del 6º piso y estuvo a punto de lanzarse al vacío? Todos asociamos eso a una conducta psicopatológica derivada justamente de la presencia de ese virus o de factores externos que incidieron en la señora. Pero al final ambas cosas se combinan para entender por qué quiso suicidarse, porque yo asumo que quiso suicidarse cuando se puso en el 6º piso a la orilla de su habitación, según dicen los que estuvieron ahí, lista para lanzarse al vacío. ¿Qué pudo haber ocurrido? Estamos hipotetizando, número Correcto, uno. así es, Entonces así es. son múltiples las probabilidades. Primero, al estar ingresado en una sala, se puede sufrir una reacción de estrés agudo. Imaginemos que estamos ingresados, hay luz las 24 horas, no se duerme bien, hay aparatos sonando en todas partes que lo mantienen a uno más ansioso. Está viendo cómo el de la par sale en una bolsa, no se comunica con su familia, desconoce cómo están sus familiares en casa, una madre de familia, porque la señora más o menos está entre la 4ª, 5ª década, una madre de familia que es responsable de un hogar, de cuántas personas cuida en casa, necesitará comunicarse con su familia, tendrá alguna razón para conocer de cómo están sus familiares en el exterior. Entonces, son múltiples las razones. Ante una situación de estrés como esa, entonces es lucha o huida o parálisis ante la situación. Entonces, por lo que yo pude escuchar en el audio, lo que la señora buscaba era irse del hospital. Correcto. Ahora, ¿qué situaciones la motivan a irse del hospital, verdad? No las conocemos. Entonces, no intentaba suicidarse, buscaba irse del hospital. Ante este conflicto y esta presión, no se racionaliza buscar una vía más adecuada, irme por el ascensor, por ejemplo, sino que busca lo que opta donde los demás no la van a detener. Entonces, y obviamente, repito, estamos hipotetizando porque no conocemos realmente la situación. Entonces, es huir. Buscaba huida ante tanto estrés, buscaba comunicarse con su familia. Desconozco las razones que la motivaban para querer irse del centro y estar con su familia y no en el centro. Entonces, ante una situación tan estresante, pues hasta se puede psicotizar una persona, o sea, perder el juicio de realidad.
alucinar, ver una realidad que no existe. Entonces, es variable la respuesta, en ella hipotetizamos muchas causas y no me gustaría como estigmatizarlo, Muy bien. desnaturalizarlo, patologizarlo, porque realmente tendrá un hijo enfermo esta mujer en casa que la motive a irse del hospital y será esa una reacción natural ante esa situación. Entonces, habría Muy que bien. profundizar Y la más el entiendo, caso. doctora, la entiendo, doctora. Vamos a ir entonces a un aspecto más general todavía. Sí hay derivaciones y patológicas, problemas emocionales y psicológicos de la gente que padece la COVID. Vayámonos por este ángulo. Si no se trata la gente con todos estos trastornos que son muchos, esa persona se vuelve improductiva. Si esa persona no sale de ese estado, se vuelve improductiva, se despersonaliza, como decía el doctor, no es la que conocimos antes de la COVID. Y al país no le conviene que por este tipo de enfermedades no tratadas, la gente pierda esa esencia emprendedora que tuvo antes de la enfermedad. Y ese es un puntito clave. Por eso es que hoy, primero le estamos diciendo a la gente, mira, no te preocupes, si es que los efectos de la COVID generan problemas emocionales, tú lo que tienes que hacer es tratarte, buscar un médico, buscar un psicólogo, buscar un psiquiatra para que te ayude. Seguramente vas a necesitar de un medicamento, doctor. Es correcto. Me ha encantado el programa. Lo digo porque nos han regalado el día de hoy ustedes con Televicentro la oportunidad de ver una situación que lo han manejado con mucho cuidado y delicadeza, también muy agradado de ese manejo que han hecho, respetando la intimidad de la señora y su familia, pero que sí nos sirva a nosotros como población para entender esta realidad. Estamos reunidos aquí platicando del tema, algunos estamos hablando de citoquinas y de neuronas, otros están hablando de los factores conductuales o los factores sociales, y todo es importante porque la verdad, yo quisiera aprovechar y no puedo negar esto que usted dice de productividad, una realidad que estamos viviendo en el Hospital Mario Mendoza, que quisiera ocupar su tribuna aprovechando esto porque no podemos ser productivos si primero, de acuerdo a la pirámide de Maslow, no podemos ser productivos si la base de la pirámide no está sustentada. Y en ese sentido, si no tenemos la seguridad de techo, alimentación y nuestra seguridad de salud básicas rescatadas, no podemos pensar en ser productivos. O sea, es imposible, Claro, materialmente imposible. claro. Entonces aprovecho para decirles que en nuestro hospital ahorita estamos viviendo una situación que tiene que ver con la información, con la infodemia, de que hemos visto asustados de que se nos ha disminuido la asistencia de la población. Entonces, preocupándonos y tratando de entender qué pasa, que no llega la consulta externa. La doctora Gregory Jackson nos trabaja ahí en el hospital, en la emergencia, en la tarde del hospital, ella conoce muy bien la realidad que estoy hablando. Estamos sorprendidos de ese descenso en los últimos meses. Estamos tratando de entenderlo, creemos que es el miedo de ir al hospital por el temor de la contaminación, pero es hablando de la infodemia que habla la licenciada. Pero también nos damos cuenta de que las salas de internamiento empiezan a llenarse y nos puede decir la doctora cómo a ella le toca estar haciendo ingresos de pacientes que sabemos que han dejado de venir a la consulta precisamente por eso, porque han dejado de ser productivos, se han dejado afectar por la situación de la información o se han afectado por el virus y entonces tenemos una menor cantidad de gente asistiendo a la consulta externa, lo cual al no tomar los medicamentos que usted ha mencionado que hay que cuidar para ser productivo, están llegando a la emergencia a ser ingresados porque se afecta. Entonces la productividad de nuestro país se viene abajo. El Mario Mendoza, el Santa Rosita y los demás hospitales son un pequeño muestra de lo que vive la población. En esa muestra de Mario Mendoza, Santa Rosita, solo estamos hablando de las personas que llegan a atención, pero sabemos muy bien en el área de salud mental que de 100 personas afectadas, solo 1 o 2 van con el psiquiatra o psicólogo, 18 van con los médicos de asistencia primaria y los demás no van. Y eso no se ha roto con el COVID. Sabemos que mucha gente no está yendo y está afectada. Y donde vengo ahí a caer en la situación que usted pregunta de la productividad, estamos hablando de una población de una masa altamente afectada. Nos hablan de que por cada COVID positivo hay 18 que andan por ahí transmitiéndolo. Preguntémonos ahora, por cada persona con síndrome post-pandemia, con síndrome COVID afectado, ¿cuántos andan ahí afectados en su salud mental que nunca van a llegar a un hospital y que están afectando su productividad personal en sus hogares y en su trabajo? Realmente es una situación que creo que su pregunta es sumamente importante porque tenemos que sentarnos a hacer algo. Y en ese sentido creo que la prevención es un punto sumamente importante, como lo mencionaba el licenciado María. Eso es vital para que levantemos este país de la pospandemia que se nos viene encima. Lo que le entendí es que en hospitales como el Mario Mendoza desciende la consulta externa, ha descendido la consulta externa, pero está llegando más gente a emergencia. Es correcto. Y a internamiento. Y a internamiento. Y se me olvidó mencionarle que además de que pensamos que el miedo a ir es un factor,
Hay otros de los colegas que estamos viendo que no solamente, y tienen otra teoría, creen también que el factor económico está incidiendo, porque mucha gente cuando Trabajo Social las entrevista, refieren que no tienen el dinero para desplazarse de lugares del interior, porque están desempleados, porque no están trabajando, porque están afectados después de un COVID, ellos o sus familiares. Entonces creemos que también el factor económico está incidiendo en que esta gente no llegue a consulta. Correcto. Y también quiero que me ayuden porque mucha gente que, por ejemplo, antes de contagiarse del virus, no tenía presión arterial alta, ha quedado después de la COVID con presión arterial alta. Mucha gente que tenía controlada y normal la glucosa antes de la pandemia, resulta que ahora sus niveles de azúcar en la sangre aparecen altos. Y yo no sé si es para siempre hasta que mueran o pueden volver a la normalidad estas personas. Bueno, acuérdese que la psiquis no está en el aire, está en el mismo organismo. El sistema nervioso está dentro de nuestro cráneo y forma parte de nuestro cuerpo. Lo que ocurre aquí afecta a todo el metabolismo. Y por desgracia, el porcentaje de retorno a la salud cuando los síndromes metabólicos se instauran es poco. Estas personas probablemente van a quedar mal de la presión y del azúcar, como se dice popularmente, sí, a la diabetes mellitus de tipo 2, ¿verdad? O incluso pueden llegar hasta a necesitar insulina por mucho tiempo, ¿verdad? Una vez que el metabolismo es vapuleado, a veces puede retornar a lo que nosotros le llamamos la homeostasis, ¿verdad? Y a veces no. Y depende de las características del ser humano, su edad, su sexo, cómo ha estado su historial de salud a lo largo de la vida. El organismo, no solamente la conducta humana, responde a multicausalidad y multifactorialidad. Entonces, poder hacer una conclusión general, ¿verdad?, es bien aventurado, pero sí tenemos que considerar estos aspectos. Yo quisiera intervenir en 3 órdenes. Se ha reducido, dice, la consulta externa, pero yo le aseguro por mi propia experiencia, le entregué yo a Andino una semana en que el equipo de voluntarios bueno, nosotros armamos un equipo psicológico de emergencia para la respuesta al aislamiento profiláctico, incluso atendimos en ETA y IOTA. Y como dice Rafael, recibíamos llamadas de todos lados. Una semana que recibimos 480 y algo de llamadas. La presencialidad se está reduciendo, pero la gente está buscando la ayuda a nivel de teléfono, a nivel virtual. La doctora pidió una gráfica, la licenciada Mackay pidió una gráfica, ¿podemos insertarla? Y ahora quiero decirle que todo esto va modificándose según cómo van dándose los movimientos sociales. Si usted me pregunta, en los últimos 15 días, ¿quiénes me han llamado con crisis de angustia? Miren, aquí está una, si me lo acerca, por favor, gracias. Mire, por ejemplo, eran 400, me pondré los lentes porque 61. Ya cerca de los 60 años uno utiliza estas cositas. 461 llamadas. Obviamente, las crisis de ansiedad ocupan el primer lugar, que es el círculo en azul, el 44.3%. Tenemos crisis emocionales por antecedentes psiquiátricos, lo que nosotros conocemos como el aura o los prodromos de que ya se avecina la crisis del trastorno de la persona. Y los conflictos familiares que ocupan el 13%, que ahí vamos a incluir 2 terribles cosas que se han disparado en esta pandemia: la violencia doméstica y el abuso sexual a los niños, ¿verdad? Tremendo. Y usted dirá, ¿hablan los niños? Sí, hablan los niños. Y un 18% nos llaman a pedir consejo, literalmente. ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? La mayoría de esta gente, estos 18%, tiene que ver con el trabajo. Estas últimas 2 semanas me han llamado desesperados, y me disculpan, empleados de la universidad. ¿Autónoma? Sí. En crisis, de que tienen miedo, de que
ya no les puedan pagar su salario porque el gobierno no ha hecho las transferencias. Aseadoras, guardias, profesores. Tengo 16 días de recibir, mi teléfono está lleno, saturado el WhatsApp. No me dejan dar clase en la mañana. Pero ese es Les un digo, problema llámenme de las nacional. 2 para abajo. Ese es un problema nacional. Ok. Es decir, la economía está afectada. Correcto. Economía afectada, no hay tributos. Si usted miraba el último círculo, me gustaría que me pusieran el gráfico de la edad, de la gente que llama. Usted piensa que solo adultos mayores me van a llamar. No. Acérquemela, por favor. Mire, de esta ya es de 498 llamadas. Mire quién llama. Hablemos de productividad, excelente punto. La población de 21 a 30 años es la que más llama. El 42.8 de las llamadas que hemos recibido solicitando intervención psicológica a nuestro equipo de voluntarios, saludos a Mauricio Velázquez y a Alan Meoñez allá en San Pedro Sula, que fueron los que tuvieron esta iniciativa y nosotros nos sumamos, la tomamos como nuestra. Vea usted el segundo rango, de 31 a 40 años, el 26.7%. Sume 42.8 más 26.7. La que está afectada es la población activa, laboral, la que trae la plata a la casa, que alimenta a su familia, o que mantiene a sus padres adultos mayores, porque también recibo muchas llamadas de jóvenes que ellos son el sustento ya de sus padres, que no tienen pensión, que ese es otro punto, que no llegamos ni, bueno, ¿para qué hablar de eso? Ni llegamos ni al 40% de los adultos mayores con pensión en este país. Y entonces, fíjese bien, y usted me dice, ¿y llaman los niños? Claro que llaman los niños. Mire, nos llaman también, por ejemplo, de niños de 11 años a 20 años. Los niños. Me decía un niño, ¿usted es una psicóloga voluntaria? Sí, yo soy una psicóloga voluntaria. ¿Puedo hablar con usted? Sí, puedes hablar conmigo, dime. Mis padres están locos. No duermen, no comen, se gritan y nos gritan a nosotros. Y yo sé que solo soy un niño, pero si usted me enseña, yo puedo hacer algo en mi casa para detener esta situación. Un niño de 11 años. 12. 11. 11 años. De 11 años. Entonces me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, le digo, podemos comenzar primero a respirar. Y darte cuenta que estar vivo es una gran bondad. Y me dice, ¿y cómo se respira para no tener eso que ocurre en mi casa? Eso que ocurre en tu casa se llama estrés. No es maldad, como tú dices. Porque me decía, ¿por qué se hicieron malos? Me decía el niño. No, no se hicieron malos, están estresados. No pueden. Le digo, esta es una situación que ellos como adultos están acostumbrados a controlarlo todo y no lo pueden controlar. Se les escapa de las manos. Y ese descontrol es lo que tú puedes observar en tu casa. Mire, hablamos prolongadamente muchísimo tiempo, ¿verdad? Y bueno, activamos la cámara, le enseñé las técnicas básicas de respiración, él las implementó en su casa y es increíble cómo luego recibí una llamada dándome las gracias, ¿verdad? La población está urgida de atención. Nosotros gratuitamente, mientras estuvo el aislamiento profiláctico, porque ya luego todos retornamos a nuestros empleos, ¿verdad? Fue difícil gratuitamente, pero esto debería ser responsabilidad del Estado, no nuestra, ¿verdad? Tuvimos esta iniciativa civil para responder. Bueno, y usted dice, ¿esas son todas las llamadas que usted recibió? No, estas son las llamadas que recibimos en una semana, ¿verdad? Estos días, estos últimos días de julio y de agosto, las llamadas han sido, como bien dice la doctora, tienen a la persona muerta por COVID enfrente de ellos. Ya nadie llega, ya no llegan a traerlo a las ambulancias. Ya hay un cansancio tal en todos lados que ve a cada quien qué hace con su muerto. A ese
a ese estado hemos llegado y la población llora y clama ayuda y nadie llega. Y nos llaman por teléfono. Yo les digo, el equipo de respuesta psicológica ya no está activo, pero yo todavía usé un número de teléfono diferente para ese servicio. Y me llaman y nos siguen llamando. Y cuando el trabajo me lo permite, los atiendo, ¿verdad? Esto ha aumentado, para nada disminuido. Y el tercer orden que yo quisiera tratar, y que aquí pues yo no sé cuántos enemigos me voy a echar encima, pero como ya todo el mundo sabe, hay que hablar con honestidad. Aquí tenemos la inversión de un montón de hospitales que los médicos nos dicen que no son útiles para el propósito que fueron comprados. Pero ese recurso está y se puede remodelar. ¿Y cómo es posible que un país con una intensa necesidad de salud mental, solo 1% del porcentaje de salud vaya para la salud mental? Número 2, ¿cómo es posible que el país entero se tiene que mover al Mario Mendoza? Porque ni siquiera por región sanitaria hay un centro psicológico, no hay un centro de día. Pregunte usted cuántos colegas psicólogos trabajan en el sistema de salud pública que puedan dar consulta externa. Yo creo que estas instalaciones bien podrían, con aire acondicionado, lavamanos, con tantas cosas que tienen, acomodarse y llevarlos a las distintas. Mire, ni siquiera pido uno por departamento. Podrían llevarse uno por cada región sanitaria. Aspirando a lo más poquito, como se dice, podríamos llevarlos. Y podrían ser consultorios de consulta externa, de atención primaria en psicología, no tener que llegar a internarlos, ¿verdad? A darles medicamentos que son tan necesarios en muchos casos, pero yo creo que podrían tener un manejo, podrían ser escuchados con calidad, con atención. Tanto empleado con algunas actividades que no son vitales, redireccionar ese dinero, contratar un montón de psicólogos que están sin trabajo, ¿verdad?, para atender a la población en estos momentos de emergencia. No les pido ni siquiera una plaza, les pido contratos para atender la salud mental de la población. La situación en salud mental es desesperante. Y yo no quiero que se lleven esa imagen de que ha disminuido. La demanda de atención es enorme, enorme. Y no se puede seguir haciendo gratuita por parte de nosotros los psicólogos, porque también tenemos que trabajar y ganar el pan para nuestras familias. Entonces yo creo que si tenemos estos recursos, que si bien no funcionan para lo que se esperaba, los podemos redireccionar. Yo creo que podemos hacer muchas cosas. Y fíjense bien, la desesperación. Le voy a contar, una señora que estaba interna, no le voy a decir en qué hospital por la privacidad, me llamó en una situación parecida. Me dice, estoy a punto de matarme. Y le digo, ¿y usted por qué se quiere salir? Porque en mi trabajo están indirectamente y de una manera sutil a todo el que se enferma de COVID lo están despidiendo. Y si yo sigo interna aquí me voy a quedar sin trabajo. ¿Y de qué voy a mantener a mis hijos? Estoy angustiada, me estoy volviendo loca. Yo no le veo salida a esto. ¿Sabe usted si a mí me despiden? ¿Qué va a ser de mi vida? Y esa señora descontrolada interna, ¿verdad? Interna. Y le digo yo, ¿por qué no va a la unidad de psicología de su hospital? Es que aquí no hay psicólogos. Ya pregunté, me dice, y psiquiatra tampoco, me dice. Y digo, bueno. Y dicen, es que la salud mental es secundaria. Hombre, si esto no está bien, el resto del cuerpo no está bien. Le da dermatitis atópica, asma bronquial, úlcera, hipertensión, enfermedades cardíacas, ¿verdad? Incluso
el rigor de los músculos, tieso. Una persona que está con coronasomnia, que no duerme porque tiene un pariente enfermo o él mismo sufrió COVID y está con todos los trastornos del sueño secundarios al COVID y tiene coronasomnia, pierde 42% de su atención, pierde 30% de sus tiempos de reacción. En palabras comunes, ¿qué es esto? Se mueve más lento. Tiene que volver 4 veces al documento que tenía que analizar y mandar una respuesta, porque a la primera no pudo. Una persona que no duerme es 52% más proclive a los accidentes de tránsito. Y yo veo las noticias y nadie analiza esto, solo dicen, qué montón de accidentes. Es que andaba bolo y se fue a estrellar un poste, ¿verdad? De la nada, pues, o sea, el hondureño errático un día se levantó y fue a estrellar porque le dio la gana. No hay causalidades para estas conductas. Hombre, si no logra dormir, está desconcentrado, vive con la mitad del salario de antes. Y de paso, ya se dio cuenta que si dice que tiene COVID va para la calle, ¿verdad? ¿Cómo esta persona va a andar en plenitud de la productividad? ¿Ya? Y mire, y aquí, como le digo, aquí es donde yo me echo los enemigos también. ¿Quiere saber cuántas mamás me llamaron en un día cuando mal comunicada la noticia, porque yo sé que esa no es la intención, pero que no se asesoran para hablar y enfrentar a la población como se debe, que para eso estamos los expertos de la conducta humana? ¿Cuántas señoras me hablaron de Tegucigalpa pensando que le mandaban los hijos a la escuela? Y me decía una señora con toda la razón del mundo, licenciada en mi colonia, que aquí es donde yo llevo a mi niño a la escuela, viene el agua cada 8 días. Esa escuela no va a tener agua para que mi niño se lave las manos, mi hijo se va a morir. Mire, después de esa comparecencia, mire, no me ajustó 3 días el teléfono, ¿eh? Aquellas madres horrorizadas. Y otras me llamaban y me decían, mire, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela, mejor que se quede burra que se me muera, ¿verdad? Y la angustia, ¿verdad? Porque una noticia, como le digo, se la damos a las personas están inmersas en esta situación de pandemia, no hace 2 días, llevan 1 año y meses. Esa respuesta simpática, no le ha llegado el turno a la respuesta parasimpática todavía. En términos psicofisiológicos, ¿verdad? Viven en la completa alarma. Entonces ya de por sí están viendo cómo caen muertos los vecinos, cómo se enfermó fulanito. Todos en Honduras conocemos o tenemos un pariente que ya tuvo COVID. Está esta realidad demasiado cerca de nuestras casas. Y de paso, además, me van a sacar al niño de la escuela y me lo van a poner en un lugar donde no hay agua y se me va a morir. Mire, esa semana, o sea, como le digo, el mensaje, lo que querían dar era correcto, pero la manera en cómo lo transmitieron, en la angustia que vivimos, olvidaron el contexto de la pandemia. El contexto de la pandemia se tragó el mensaje y solo la mente de las madres que tienen ese instinto de protección para sus hijos, lo único que pudieron identificar fue la amenaza. Y todo el resto de la información se obvió. Así lo vio la gente, así lo percibió la gente, como una amenaza. Así es. Las madres, el mensaje que tenía un espíritu diferente, sí, lo canalizó como una amenaza. Como una amenaza en el ambiente en que vivimos. Como una amenaza más que va a tener que controlar para proteger a sus niños, ¿verdad? Mire, esto fue otros... Como le digo, se reciben las llamadas, aunque no estamos activos, porque ya no lo estamos, para arriba otra vez, ¿verdad? Y digo, no ayudan, pues. O sea, la gente está mal, la realidad nos está tragando, los recursos no están bien utilizados, la salud mental se ha olvidado por completo en esta pandemia. Necesitamos recursos y lo peor que teniéndolos los podemos redireccionar y esto podría manejarse mejor, pero se necesita conocimiento y voluntad, ¿verdad? Y oír otras voces de los expertos de la conducta humana, a nosotros los psicólogos, a los psiquiatras, ¿verdad? Los neurólogos, ¿verdad? Porque somos un trío que trabajamos
juntos, ¿verdad? Y entonces yo le aseguro que estaría mejor. Ok, doctora. Y yo aproveché esta palestra, ¿verdad?, para comunicar estas cosas. Y como le digo, los estudios van en orden de 4 puntos. La infodemia, la coronasomnia, un nuevo tipo de trastorno de estrés postraumático, que se llama el trastorno de estrés postraumático diferido, y el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, personas jóvenes productivas que conservaron su trabajo y ya no quieren ir en forma presencial porque tienen miedo de morir. Nosotros los psicólogos, los psiquiatras manejamos un término que viene desde la primera escuela de la psicología y el psicoanálisis que se llama el temor a la muerte prematura. Y no es un egoísmo banal de no querer morir yo únicamente, yo no quiero morir, no, es ¿con quién van a quedar mis hijos? ¿Quién va a mantener a mi familia si yo me muero? Y esa es el síndrome de la cabaña. el síndrome de la cabaña. Y la Coronasomnia. coronasomnia, ¿qué es? La coronasomnia es un corolario de síntomas y signos alrededor de las faltas de sueño a causa del COVID, ya sea que usted lo haya sufrido o por el contexto de la pandemia. Ok, miren, tengo que ir a una pausa comercial. Está interesante, está sumamente interesante y en más de 30 años de hacer foros, 40 y tantos años de hacer periodismo y 30 y tantos años de hacer foros y de invitar a psiquiatras, de invitar a psicólogos, yo hoy siento, y tantos años de verla a ella debatir en foros, pero hoy la siento más intensa, con un grado de desesperación. Así noto a Patricia Maquello hoy, con un grado de desesperación. Porque mi pueblo se está muriendo. Y entonces, Y porque no tiene recursos. después de su para intervención, afrontar, reflexionaba cómo concluir, cómo canalizar en pocas palabras lo que está diciendo ella. Y solo se me ocurrió decir, hombre, estamos quedando locos. Pero como yo no quiero que rematadamente quedemos locos, voy a consultarles ahora otra vez la misma pregunta. ¿Qué camino tomamos entonces para no quedar locos ante esta situación? Que no solo se agrava por los factores externos, endógenos, del trabajo, de que hay que ir a la escuela y de todo eso que usted sabe, sino porque el mismo virus está afectando la química de nuestro organismo. O sea que doble el problema. Insisto, ¿verdad? No me voy a quedar con aquello de, hombre, estamos quedando locos los hondureños. Porque no, siempre hay salidas. Las hay y yo tengo Hay propuestas, salidas, y ya di entonces, una. ¿cómo evitar que quedemos locos, pero extremadamente locos? Y me encantó eso, porque yo soy uno de esos. No, hombre, que no haya gente de tránsito en las carreteras, es el alcohol, es por andar siempre con este aparato que posiblemente sean factores que incidan, pero hay que reflexionar sobre ese estado emocional de los hondureños, correcto, traducido en accidentes viales mortales. Siempre los hubo, pero nunca como ahora. Pausa. Correcto. Y volvemos. Solo permítame un segundo, doctor Rafael Medina, porque escuché a la doctora Gray B. Jackson que habló de los medios y del rol de los medios y de los comunicadores. Y adelante, porque yo soy de los que me gusta que me critiquen con propósito para cambiar. Y me hago las autocríticas después de las críticas para determinar la razón de esa crítica y cambiar. Así que con este asunto de la infodemia, de esa saturación de información de la pandemia, muchos se aprovechan, muchos hacen negocio, les ha ido bien, muchos
alarman porque son anarquistas de nacimiento. Otros porque creen que en la medida que esto convulsione, aunque ya estamos a punto de ir a elecciones, o va a salir del poder. Vea, es que es una gama de cosas, que a cualquiera trastornan emocionalmente. Entonces, por eso cuando usted dijo periodistas y medios de comunicación, dije yo, voy con ella y después con el doctor Rafael Medina. Es en relación, Renato, a la responsabilidad que tiene el comunicador social en lo que transmite, el efecto que esa noticia causa en el individuo que la está viendo. Como por ejemplo, mencionaba la licenciada McKay, volver a clases cuando estamos hablando de una variante que está afectando y matando a los niños. Entonces, tener conciencia, como comunicador social usted transmite más que datos, usted transmite peligros, usted transmite alarmas, por ejemplo, y también cuidarnos de la infodemia, exponiéndonos menos a el exceso de información. Verificar la información que recibimos, que sea de fuentes confiables. Entonces, tener esa conciencia, y tener esa empatía con quien le ve, de no asustarlos, no alarmarlos, no preocuparlos más de lo que ya tienen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo más? Hombre, qué lecciones, qué lecciones. Tener esa empatía con la población, comprender a la población, no asustarlos más del susto que ya tienen. Así es. Pero hay veces que uno se vuelve un bárbaro, creyendo que es todopoderoso y que con sus palabras puede obligar a todo mundo a cambiar su forma de pensar. Mete miedo, alarma, transmite emociones de alarma que lo que hacen es asustar más a la población. Correcto. Mire, qué buenas lecciones, qué buenas lecciones. Ahora, el viernes estuvo aquí el asesor para toda América Latina de la OPS, un virólogo colombiano. Y reflexionaba también, porque dice que la variante Delta no es que mata a los niños, no, es más contagiosa, eso está comprobado que es más contagiosa. Pero dice que ahora los adultos mayores se cuidan más, andan más protegidos, y que quienes andan más relajados son los jóvenes, son los niños, con menos uso de mascarilla, menos distanciamiento físico, y todo eso que a uno le dicen debe hacerlo para evitar contagiarse. Entonces, por eso, no solo la variante Delta, cualquier variante ya no mira su caldo de cultivo en los adultos mayores porque andan más protegidos, sino que se va a los segmentos de la población que andan relajados, sin mascarilla y sin cuidarse, ¿va? Por eso, ante una variante tan contagiosa, es que ya hay niños jóvenes, no solo contagiados, sino que complicados de salud, y muriéndose, pero pueden morir por cualquier variante, ¿verdad? Ok, Rafael, adelante. Bueno, Renato, hasta me voy a acomodar un poco. Yo tenía varias ideas en lo que he estado escuchando, las narrativas y las posturas de cada uno de nosotros. Yo quiero tocar algunos temas, pues de manera breve, obviamente, porque no va a ser suficiente el tiempo para ahondar todos como quisiéramos. El tema del estrés que mencionaba mi colega, maestra y amiga Patricia McKay, el estrés, que es un estado de tensión y presión psicológica, todos lo vamos a padecer y hasta cierto punto es necesario. El ajuste, que es la estrategia que usted utiliza para apalear el estrés, hay gente que cuando está estresada fuma un cigarro, hay gente que cuando está estresada bebe alcohol, el alcohol a baja dosis es un estimulante, el alcohol a alta dosis es un depresor, hay gente que cuando está estresada hace ejercicio, hay gente que cuando está estresada quiere dormir, hay gente que quiere comer. El ajuste es a lo que le debe de poner atención la persona en realidad. Y el mal manejo del estrés o el buen manejo del estrés es lo que nos va a traer lo que se llama euestrés, que es el estrés que nos hace somatizar, convertir algo del entorno en una afección física, y el euestrés, que es el estrés positivo, que es el que nos motiva y nos inspira a trabajar más.
Así si se nos puncha el carro me voy caminando, que si me enfermo pues trabajo hasta donde pueda. Ese es el euestrés. Si necesito dinero para una apendicitis de mi hijo, voy a hacer hasta lo posible y lo imposible por conseguir ese dinero. Euestrés. Euestrés es el estrés positivo. Estrés, el estrés positivo. Y el distrés, que es el estrés negativo y el que nos hace somatizar, ahí yo quisiera no solo agregar a los neurólogos, los psiquiatras y los psicólogos, sino que también a las otras especialidades con las que nosotros hacemos par. Por ejemplo, el órgano más grande del cuerpo y es el que más somatiza es la piel. Entonces vamos a tener muchas personas con afecciones como dermatitis, psoriasis, alopecia areata, urticaria, estando en teletrabajo, en trabajo remoto o en el retorno seguro e inteligente, entre comillas. El segundo órgano de impacto es el estómago. Gastroenteritis, reflujos, úlceras, gastritis, estreñimiento. Y el tercer órgano de impacto es las vías respiratorias. Y si usted le pregunta o hacemos una encuesta, no nos vamos a extrañar que esos son los órganos más implicados en las afecciones. El primero es el estrés. Lo segundo que quería mencionar es el tema de las necesidades que tiene el país de hospitales. Hospitales como el Mario Mendoza, hospitales como el Santa Rosita, las unidades que se cerraron por falta de recursos como el hospital de día, que era donde más se apaleaba el tratamiento a los familiares y las terapias ocupacionales para los padecidos de enfermedades mentales. Y si se van a hacer más cárceles o más reclusorios, les recomiendo a los políticos que estén viendo este programa que en las nuevas propuestas que hagan incluyan lo que se llama hospitales penitenciarios. Los hospitales penitenciarios que se aplican en muchos países de Sudamérica y de Latinoamérica son donde vamos a atender a una persona que tiene alguna situación de delito y de crimen común, pero que también tiene una afección mental. Y aquí muchas veces se mal utiliza o mal se atiende a ese tipo de personas. Y los hospitales penitenciarios son mucho más cómodos en infraestructura y en el recurso que lo que se hace en este país, lastimosamente porque nosotros apoyan más las políticas represivas, ¿verdad? Cero tolerancia, proyecto Escoba, mano dura, toque de queda, y se cree que con dos tipos de proyectos usted va a trabajar en la salud mental, que es con las recreovías y es con el programa aquel que se llamaba Actívate. Eso no es suficiente. Y la otra cosa es que las personas que decidan este tipo de estrategias sean personas que tengan pertinencia. Ahí voy a defender a mi institución donde yo laboro, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y voy a hacer mención del Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior es el cuerpo auxiliar de mayor peso a nivel de educación superior. Es donde están los 21 rectores de las 21 universidades públicas y privadas del país. Y la decisión que se consensuó es que no va a haber retorno seguro e inteligente hasta que no esté vacunado toda la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes, personal administrativo, de servicio y de mantenimiento. Y la universidad ha sido de las mejores instituciones en manejar el abordaje de la universidad, si no la mejor. Porque mucha gente prefiere ir a hacer fila, ya sea peatonal o vehicular, a la universidad, que a ir incluso a instituciones que se dedican a la salud como tal. Porque nosotros defendemos el sentido de pertinencia. Los que están atendiendo ahí sí son médicos, no son personas que tienen alto poder y que no son médicos. Si vamos a hacer un comunicado, se utilizan periodistas. Si va a haber algún tipo de psicoeducación, se utilizan pedagogos. Y nosotros, lastimosamente, en altas esferas del poder, no se defiende el sentido de pertinencia. Tercero, el rasgo de personalidad que se llama la hipocondríasis, la preocupación por el cuerpo y por la salud, el histrionismo. Hay mucha gente que disfruta estar enfermo. Hay mucha gente que pone las medicinas en el comedor y que cuando se sienta toda la familia, ahora sí, ya se llenó la mesa, ahora saco todas las pastillas. ¿Estás enfermo, Rafael? Sí, hombre, estoy bien mal. Ahí empieza a toser la gente, ahí empieza a irse de lado. Ya no está la persona tomando las medicinas en el botiquín, en el baño, que muchos tuvimos ese botiquín de espejito, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere es llamar la atención con el cuerpo o con la salud. Y ahorita en el retorno seguro vamos a tener muchas personas cerca, directo o indirectamente con el síndrome de la cabaña que quieren retornar, pero muchas personas están pidiéndole al ser espiritual en el que creen que venga otra pandemia, que venga otro virus. Y ahí nos va a llevar al acabose que es el tema del burnout, el síndrome de desgaste emocional
por la sobrecarga de trabajo. Habemos muchas personas que estamos yendo a nuestros trabajos con las medidas de bioseguridad que nosotros podemos proporcionarnos y los que en la medida de lo posible la institución nos da, como ustedes aquí en el canal. Pero también hay muchas personas que a esta hora se están despertando. Hay muchas personas que usted les ha seguido llamada ahorita y no le van a contestar porque están bien arropaditos con un edredón, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupa Honduras? Ocupa personas más protagonistas y menos espectadores. Ocupan personas que digan, ¿qué se puede hacer? Hagamos una pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puede hacer el país? ¿Qué voy a hacer yo por el país? Y ahí sí voy a hacer el señalamiento a lo que se nos viene dentro de 3 meses, porque el tema de la polarización de actitudes con temas políticos deberían de llevar como prioridad, y deberían de haber llevado como prioridad, el tema de la salud mental. Y aquí no me gusta mucho utilizar el tema de experto, pero el que sabe, sabe, y al César lo del César. El sentido de pertenencia es algo que se debe de rescatar. Y por último, el tema del entendimiento familiar. Muchos de nosotros que somos padres o madres, normalmente le decíamos a nuestros hijos, yo a tu edad, yo no hice esto, yo no hice lo otro. Juzgamos el celular. Esto los muchachos lo usan porque es una de las medidas que tienen y no tienen las mejores medidas de educación en la casa, ni la institución donde van. Esto los adolescentes lo que hacen es el uso excesivo, que se llama abuso, pero el mal uso también lo hacen los adultos, porque muchas de las terapias de pareja que yo doy, los problemas de infidelidad vienen por ahí. Entonces yo le digo a los adultos, permítanme, su hijo lo usa mucho, sí, pero usted lo usa mal. Hay una cosa que se llama abuso y hay otra cosa que se llama abuso. Traten de evitar llevar a sus hijos, niños o infantes como lo que se llama el paciente problema. Si el niño o adolescente pertenece a una dinámica familiar, aquí venimos a que nos ayude, aquí venimos a que nos facilite herramientas, Rafael. Pero muchas veces los adultos solo dicen, aquí le traigo a mi hija, a mi hijo, ¿verdad? Y más que es adolescente, entonces la mira es mucho más fácil señalar. Si el niño no es huérfano, también siéntase un poquito señalado usted. No ponga al niño y al adolescente como el paciente problema, sino que busquen ayuda en salud mental como dinámica familiar. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ven ustedes la importancia de tratar la salud mental y que hayan políticas más efectivas, políticas públicas más efectivas, que haya más inversión en la salud mental, máxime ahora. Siempre hubo problemas entre nosotros los hondureños por tantos factores, Pero ahora, insisto en esto, después de la pandemia o durante esta pandemia que tenemos, se han agudizado por infinidad de derivaciones de tipo económico, de tipo político, complicaciones derivadas estrictamente del virus en la química de nuestro cuerpo. Bueno, hoy más que nunca clamo por priorizar inversiones en el área de la salud mental para los hondureños. Ustedes hoy nos han desnudado, nos han descrito la realidad verdadera, Renato, de la que padecemos en este momento. Disculpar por interrumpirlo. Quisiera dar 3 sencillas recomendaciones. Después de la pausa. Me dan las 3 sencillas recomendaciones. Igual interviene el doctor Mario Aguilar. Quiero dar soluciones, dice Patricia Mackey. Muy bien, bienvenidas. Así que atentos. Al final de nuestro programa, el doctor Mario Aguilar, psiquiatra, con una propuesta. Adelante, doctor. Sí, fíjese que quiero aprovechar esta oportunidad de este programa tan visto. Soy miembro de la Fundación Volver a Casa, es una fundación que hemos constituido con varias personas, algunos de ellos personas que han sufrido problemas de salud mental. Y estamos trabajando desde hace unos años hacia acá en apoyo a esto. Porque usted habla de una propuesta, pues nosotros hemos tomado una iniciativa de sociedad civil personal tratando de ayudar en este tema. Nosotros nos hemos apegado mucho a la Escuela de Antipsiquiatría del doctor Basaglia y yo he estado muy cercano al sistema de salud mental de Brasil, he estado ahí viajando para conocerlo, cómo funciona. Me encanta escuchar las propuestas de tener mejores hospitales como el Mario Mendoza. Mi directora, la doctora América Chirino, se va a reír de mí, pero yo soy un médico psiquiatra que no creo en los psiquiátricos, o sea, no creo en los manicomios, para ser más exacto. Yo soy un psiquiatra antimanicomial
Creo que si debemos dar una respuesta a la comunidad y que tenemos que trabajar en esta crisis es más psiquiatría comunitaria. Nuestro posgrado de psiquiatría de la universidad, del cual me siento honrado de haber ingresado, está diseñado para hacer psiquiatría comunitaria. Fueron hombres visionarios que supieron entender la realidad de nuestro país. Y bueno, desde esa perspectiva, la psiquiatría comunitaria, pienso que sí bien deben de haber hospitales como el que tenemos, que ya tenemos. La verdad está en la línea de aproximar la salud mental a las comunidades, a ver más personas recibiendo atención en centros de atención. Incluso en Brasil es tan fascinante, en Italia, que no es sin ni siquiera clínica, sino que se atiende en lo que llamamos CAP, Centros de Asistencia Psicosocial. Una cuestión importante para luchar incluso contra el estigma es luchar para que la persona no sea manicomializada, que es un problema grave que vivimos en el sistema. Este problema del COVID nos va a permitir ahorita plantear una profundización en este sistema y como Fundación Volver a Casa le estamos apostando de todo esto porque tenemos que trabajar en prevención, investigación, atención clínica y sobre todo educación y psicoeducación a la familia. Entonces, de este problema que vivimos nos surge una gran oportunidad para empezar a hacer estos cambios. No esperamos solo el apoyo del gobierno, no podemos quedarnos con eso porque no ha sido posible en décadas y sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo personal y invitamos a las personas para que nos ayuden y nos acompañen. Muchas gracias, doctor Mario Aguilar. Brevemente, la licenciada Patricia Mackey, porque ya estamos 8 minutos sobre el programa. Disculpen que hemos tenido problemas con la energía eléctrica que nos suministra la ANE, pero bien, aprovechemos unos minutos, por favor, yo Patricia. quiero dar unas recomendaciones, porque mucho del impacto del COVID se debe a la ruptura de la cotidianidad. Si lo medimos dentro de un 100%, 30% del impacto es por la ruptura de la cotidianidad. Por lo tanto, yo le voy a dar unas recomendaciones sencillas, que no tiene que ir a ningún consultorio y que usted puede hacerlas en su casa. Número 1, levántese a una hora determinada todos los días. Vístase, báñese, Agua fría. póngase guapo, ¿verdad? Como cuando usted va al trabajo, porque nuestro hogar es el sitio más lindo del mundo, no es el peor del mundo, y vernos bien nos hace sentirnos bien. Número 3, practique la desconexión laboral. Póngase un horario, aunque estemos en teletrabajo, usted no puede estar a la 1 de la mañana contestando correos del trabajo. Ponga un horario para la desconexión laboral. 4, respire profundamente. Entre por la nariz aire, guárdelo 4 segundos y lo suelta muy lentamente por la boca. Espera unos 20 segundos y luego hace 2 de estas respiraciones. Esto se llama la respiración orgásmica y reduce efectivamente todo lo que es el estrés metabólico. O sea que este tipo de respiración es ideal para quien ya sufrió en su propio organismo el virus. Y yo sí quiero decir algo, nuestra alma mater ha respondido al 100% a la sociedad hondureña. Todo el personal de la universidad ha hecho un increíble manejo y está al servicio de la comunidad. Hacemos nuestros mejores esfuerzos y comparto con mi compañero Rafael que el asesoramiento de la academia, del conocimiento, de la investigación, realmente es una ayuda idónea en momentos de emergencia. Muchas gracias, Patricia. 30 segundos para la diputada Carla Medal. Adelante, Carla. Buenos días, licenciado Renato. De manera breve, solo mencionar que estoy muy familiarizada con algunos conceptos como los hospitales penitenciarios y otros que han mencionado. Y en ese sentido, contarle a la población que hace más de un año presentamos una iniciativa de ley en el Congreso para la implementación de la psicología escolar y para el entrenamiento de todo el personal basado en la crianza, basado en la confianza. Actualmente habemos alrededor de 10 hondureñas y hondureños recibiendo este entrenamiento con el objetivo de hacer un efecto multiplicador. Hemos gestionado con la Universidad Cristiana en Texas becas valoradas cada una en más de $3,500. Lamentablemente no tuvo eco esta iniciativa en el Congreso, tampoco en el Ejecutivo.
pero sí de manera pública quisiera solicitarle a las y los expertos que le acompañan a ustedes esta mañana en el programa que nos asesoren en todas estas iniciativas. Algunas las hemos trabajado con psicólogos hondureños como la doctora Lorna Ponce. También hemos recibido asesoría por parte de británicos, porque entiendo, Renato, como diputada, que lamentablemente esto no ha sido prioridad en Honduras. Sin embargo, también es importante que sepan que al menos algunos diputados sí estamos intentando trabajar en este asunto. Muchas gracias, diputada Carla Medal. Agradezco esta mañana la presencia de Rafael Mejía, de Patricia Mackey, de Gravy Jackson y de Mario Aguilar. Muchas gracias. A usted. Que sea la antepenúltima de un... No. Que no sea la última vez, ¿verdad? Que no sea la última vez. Que no sea la última vez. A todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.